Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista que tenemos para este día lunes ya 24 de junio de 2019. Esta mañana vamos a hablar sobre algunos temas que están en la agenda legislativa y también sobre decisiones que se están tomando desde la Presidencia de la República. Vamos a comenzar pues poniendo algunos hechos en contexto, luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. El Plan Control Territorial es la apuesta del gobierno de Nayib Bukele para enfrentar uno de los problemas que más resiente a la población salvadoreña, la inseguridad. El proyecto, que arrancó a las 0 horas del jueves, se enfoca por el momento en 12 municipios catalogados como los que poseen los más altos índices de violencia, criminalidad y de mayor influencia de las pandillas. Los lugares en los que se han desplegado contingentes policiales y militares son Santa Ana, Santa Tecla, Colón, San Miguel, San Salvador, Soyapango, Ilopango, Apopa, Ciudad Delgado, San Martín, Mexicanos y Ayutuxtepeque. Otra de las apuestas gubernamentales es evitar que continúen dándose órdenes desde el interior de los centros penitenciarios. El ministro de Seguridad aseguró que reportes de inteligencia de Estado confirman que la mayoría de ejecuciones se ordenan desde adentro. Por ello, el presidente y su equipo de trabajo se encuentran ejerciendo presión a las empresas de telefonía para que corten la señal en los alrededores de los penales. Precisamente hoy finaliza el plazo de 72 horas que Bukele les dio para resolver esta situación. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, continuaremos analizando estas medidas de seguridad y cómo los diputados pueden apoyar desde la Asamblea Legislativa. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y saludamos esta mañana al diputado Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Diputado, como siempre, pues un gusto recibirlo en este espacio. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Buenos días. Es un gusto pues poder compartir contigo y con todos los televidentes. Comencemos, diputado, hablando sobre este plan de control territorial que arrancó el jueves a las 0 horas. 12 municipios han sido los intervenidos. ¿Cómo califica usted esta situación? Sobre todo porque usted ha estado hablando constantemente de temas de seguridad y hablando pues del accionar de las pandillas y que es necesario pues enfrentar esta situación. ¿Cómo ve usted, digamos, las acciones y decisiones que están tomando desde la Presidencia de la República y que están siendo ejecutadas por el Gabinete de Seguridad? Bueno, no puedo menos que felicitar al señor Presidente de la República, al señor Ministro y a todo el Gabinete de Seguridad, al señor Director de Policía, al señor Director de Centros Penales, al Ministro de Defensa, que son prácticamente las cabezas de todo este esfuerzo que surge como un clamor popular poder acabar con esta ola de delincuencia generada principalmente por las pandillas. Es triste realmente conocer hoy en día que los centros penales no estaban siendo bloqueados por las compañías telefónicas o por algunas compañías telefónicas como lo mandataba la ley. Hoy, como usted lo decía en la sinopsis del programa, se vencen las 72 horas que el señor presidente les dio para que apliquen la ley. Aquí es que me gusta o no me gusta, voy a ganar o voy a dejar de ganar. Aquí tienen que cumplir la ley y la ley debe de cumplirse y si no lo hace pues vendrán las repercusiones pues que esto lleva. Me parece que es lo correcto, a mi juicio, a mi forma de ver, es lo que debe de hacerse. El planteamiento que se ha hecho es el control territorial, a donde tienen más accionar las pandillas. Y no solo es un esfuerzo del Gabinete de Seguridad, sino que es un esfuerzo de todo el gobierno, porque después de la recuperación territorial entrarán otros ministerios, otras instituciones, otras carteras de Estado, a efecto de poderle dar a estas personas que han vivido tanto tiempo sometidas por las pandillas, poderles dar alternativas en educación, salud, empleo. Yo los reportes que tengo es que esto está funcionando, que está pues dando resultados. He tenido conocimiento que en aquellos lugares donde personas incluso pagaban renta semanalmente por estacionar sus vehículos, en municipios como Soyapango, los mareros prácticamente han desaparecido. Típico de ellos son cobardes. Cuando enfrentan a la policía, cuando enfrentan al ejército, ellos huyen y se han trasladado a otros lugares. Donde estén, se les va a perseguir. El plan está pues diseñado para poderse enfocar
en los puntos estratégicos donde ellos han tenido dominio, donde ellos se han podido nutrir económicamente, ya están identificados. Yo conozco perfectamente cuáles son estos puntos y ahí se está enfocando todo el esfuerzo de la policía y el ejército. Claro está, nosotros como Asamblea Legislativa tenemos que apoyar, respaldar. Esta semana va a llegar un refuerzo presupuestario de aproximadamente 15 millones para poder dotar al ejército y a la policía de mejores condiciones para que puedan ellos llevar a cabo su trabajo. Pero, diputado, hay dos situaciones que me gustaría que aclaráramos y que las pusiéramos en perspectiva también. Primero, recordemos que como parte de las medidas extraordinarias que se implementaron desde 2016, se dijo, bueno, que se iba a tener un mayor control de las llamadas desde los centros penales. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Quién no estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer? Porque se dijo que esto era un compromiso que se había adquirido. De hecho, se me vienen pues a la mente algunas imágenes de cuando hubo reuniones entre el gobierno y las compañías telefónicas para restringir, digamos, el tema de la telefonía en centros penales, y que hubo incluso expresiones de descontento de las personas que viven en los alrededores de los reclusorios, diciendo que esto les estaba bloqueando pues el servicio. Pero ahora el presidente de la República publica información donde dice de que esto no se estaba haciendo. ¿Quién estaba incumpliendo? Porque se supone que esto tendría que haber estado controlado por instituciones del gobierno en determinado momento. Bueno, realmente es triste darse cuenta de esto. Yo he sido quizás de los que más he impulsado este tipo de medidas de declarar estados de emergencia en los centros penales, y un estado de emergencia dentro de un centro penal era prácticamente sellar el centro penal para que no pudiera salir llamadas ni recibir llamadas. ¿Quiénes son los culpables? En primer lugar, las autoridades que tenían que velar porque esto fuera así. Y aquí pasa tanto las autoridades del ex gabinete de seguridad, las autoridades que tenían que controlar todo esto de las comunicaciones, que es la superintendencia del sistema, la CIGET, y también hay unos responsables que son las empresas telefónicas. Ellos tenían que haber hecho todo el esfuerzo en cumplimiento de la ley. Alguna responsabilidad esta gente debe de tener, porque no es justo, Manuel y amigos televidentes, que por lucrarse, por ganar no es unos cuantos pesos más, es mucho dinero el que logran ganar estas empresas telefónicas a través de las llamadas constantes. En aquel momento se logró determinar que un solo teléfono le generaba hasta $2.000 de ganancia a una empresa telefónica mensualmente. Entonces, los responsables son las autoridades anteriores, desde el ministro, director general de centros penales, director de policía, si se quiere tener otra responsabilidad, y las telefónicas. Es triste y es lamentable que esto se haya seguido permitiendo, y a causa de esto pues ha muerto tanta gente, ha sido extorsionada tanta gente, porque de nadie es desconocido que a través de la comunicación que fluye o fluía desde los centros penales hacia el exterior es donde se organizan asesinatos, donde se organizaban extorsiones y tantos delitos que los pandilleros cometen hoy en día en nuestro país, y que esperamos pues que con esto pueda finalizar. Ahora bien, porque esos días en los que se estaba hablando mucho de las medidas de seguridad y del control en los penales, salía información en la que el viceministro de Seguridad, en este caso Osiris Luna, decía que habían teléfonos hasta con $20.000 de saldo que los habían detectado dentro de los penales. Esta es una situación, digamos, hasta cierto punto alarmante y grave, porque se supone que esto es algo que estaba controlado. Bueno, sí, todo esto lo conocemos y lo sabemos y no es nuevo. Pero afortunadamente las nuevas autoridades de seguridad están haciendo un esfuerzo importante y un esfuerzo de verdad, que eso es lo que hay que reconocer y hay que aplaudir, hay que felicitar y apoyar. Están haciendo un esfuerzo realmente de verdad por querer acabar con este problema. Principalmente hay que reconocer la determinación del presidente Bukele en mandatar
y en pedir y exigirle a estas empresas telefónicas con plazos fatales, que hoy se vence 72 horas, que si no lo hacen pues se van a arriesgar. Yo creo que él está haciendo lo correcto, y es que no podemos, como lo decía yo, a causa de o por querer ganar unos cuantos dólares más, no unos cuantos, muchos, unos dólares más, seguir poniendo en riesgo la vida de tantos salvadoreños que han sufrido el martirio de estos delincuentes a través de las órdenes que salen de los centros penales. Hay una cosa que tú mencionabas, pero aquí es de que prevalezca el bienestar general por el bienestar de algunos que van a salir afectados, pero hay personas que realmente van a estar afectadas porque el bloqueo, muchas veces la intensidad del bloqueo sí se aplica como se debe, pero hoy tiene que haber algunas técnicas diferentes para bloquear estrictamente el centro penal, pero hay personas que se van a ver afectadas por el bloqueo, pero deben de entender, deben de estar ellos comprensibles ante esta situación. No es extraño, otra cosa que te voy a decir, que alrededor de los centros penales han migrado las familias de los pandilleros para vivir alrededor de los centros penales, para poder estarlos visitando, para poderles estarles proporcionando todo tipo de información. Así es que no es que todos los que vivan alrededor de un centro penal son pandilleros, hay ciudadanos honestos y correctos que no pertenecen a las pandillas, pero alrededor, esa es una información que se tiene, pues que se tienen familias de pandilleros, miembros de organizaciones terroristas viviendo, así es que también esta gente pues va a ser afectada. El presidente de la República pedía hace algunos días 2.8 millones, fue lo que le otorgó la Asamblea para la compra de uniformes y compra de botas. Eso fue lo que se aprobó y lo que conocimos nosotros de lo que se va a hacer de forma inmediata. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, publicaba el fin de semana de que están preparando una petición de 15 millones para reforzar este plan de control territorial de, digamos, la policía, o que está siendo ejecutado por la policía y la Fuerza Armada. Pero, diputado Gallegos, una de las interrogantes que surge es: los salvadoreños pagamos un impuesto a través del uso del teléfono para reforzar el tema seguridad. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está ese dinero? Si digamos que es el que surge de lo que se paga por todos los servicios de telecomunicaciones, y que se dijo en su momento que era para reforzar el trabajo de la policía, pero vemos puestos de policía en condiciones precarias, vemos gente que dice que no tiene ni balas, vemos gente que dice que no tiene ni botas buenas para patrullar. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Cuál es la explicación que hay que darle al ciudadano? Porque definitivamente el ciudadano se pregunta, cuando esto se surge, que se dice que se le van a dar más fondos, pues obviamente ningún ciudadano está en contra, pero es lógico que se pregunte: ¿y dónde está el impuesto a la telefonía? Bueno, desgraciadamente aquí tenemos que asumir responsabilidades todos. Este impuesto no estaba o no está hoy en día enfocado directamente a lo que es el ejercicio pleno de la labor policial, que hay que hacer tantas cosas, incluso con lo que se venía haciendo a nivel de policía. La policía está para enfocarse en la persecución, en la represión del delito. Hoy en día, por las condiciones de nuestro país, pues no se concibe que un policía esté participando en lo que se intentó implementar en la gestión anterior, que eran los famosos policías comunitarios. Eso lo puede hacer cualquier otra gente de cualquier otra institución. La policía debe de enfocarse en su labor, en el esfuerzo policial, persecución del delito, contener a los delincuentes, en este caso a los pandilleros. ¿Qué ha pasado con este impuesto? Bueno, este impuesto en una gran parte, Manuel, está bien utilizado, que es el bono que reciben los policías y los soldados, pero otra parte se ha diluido en otras instituciones. Llega el momento, y si el señor presidente así lo estipula, nosotros en la Asamblea con el mayor de los gustos lo podemos redefinir este impuesto y enfocarlo a la policía. Lo cierto es que con el control territorial se va a necesitar la presencia permanente de los policías y soldados en los lugares. Por ejemplo, aquí en San Salvador, municipio, el centro histórico ha sido, diríamos, un lugar donde tenemos presencia territorial,
pues, un número de manzanas alrededor del centro histórico, aquí va a haber presencia territorial. Y para esto se necesita dinero para poder reforzar la alimentación, para poder reforzar tantas cosas que necesitan los agentes de seguridad, los policías y los soldados, porque no se puede decir van a estar 8 horas y 8 horas van a ir a comer o van a tener que tener un descanso, sino ahí va a haber gente permanente. Entonces, volviendo a tu pregunta, Manuel, tenemos que estudiar nuevamente, recuperar ese impuesto de la seguridad. Hoy en día no lo hemos hecho, pero en la Comisión de Seguridad seguro vamos a tener que analizar y enfocar todo este esfuerzo directamente para lo que se estipuló en su inicio. Y si se vuelve necesario este presupuesto que va a mandar el señor ministro, que de hecho puedo decir que con los votos de gana cuentan para que podamos pues lograr lo que se tiene a partir de la implementación del plan control territorial que se está ejerciendo en este momento. Ahora bien, hay otro elemento importante que poner sobre la mesa, diputado, y es la vulnerabilidad de los elementos de la policía cuando salen de licencia. Nuevamente hemos visto que ha habido algunos ataques contra elementos de la policía. El fin de semana teníamos y dábamos cuenta también del asesinato de un soldado. Yo leía una de sus publicaciones en la red social Twitter donde decía usted que se les debe permitir a los soldados estar armados en el tiempo de licencia. ¿Cómo, digamos, fundamentaríamos esto considerando, digamos, que los elementos del ejército utilizan armas largas, pues armas que solo son permitidas para los elementos del ejército? Es aquí donde tenemos que hacer un esfuerzo y cada soldado debe de tener también y poder portar una arma corta, una pistola, un revólver o una cuadra. El Estado debe de proporcionárselas. El Estado debe de facilitárselas. Yo he tenido alguna conversación con el señor presidente el día de ayer y conversábamos sobre este tema y no es una cosa que no se puede hacer. Claro, un soldado no puede salir con su fusil, pero cuando sale de su cuartel, cuando sale del lugar donde él está prestando servicio militar, nuestros soldados son gente humilde, gente realmente que no tiene la capacidad, en su gran mayoría de casos, de poder comprar una arma. Pero el Estado se la puede facilitar. Si no se la va a entregar o se la va a regalar, pero le puede dar condiciones de pago. Haciendo una cuenta así rápidamente, matemáticamente hablando, estamos hablando de un costo de aproximadamente de una buena pistola de $10 millones para poderles proporcionar armas cortas a los soldados. Yo le manifestaba al señor presidente que en este momento el soldado se va a volver más vulnerable porque se van a enfocar los ataques de los pandilleros sobre estas personas porque son gente, pues, una vez dejan el arma, pues salen, agarran su bus, agarran el transporte que sea y se vuelven vulnerables. Lastimosamente y realmente parte el alma, el día de ayer hemos tenido el asesinato por parte de pandilleros de un soldado en una cancha de fútbol cuando pues estaba divirtiéndose y pasándola bien quizás con sus amigos. Esto es triste. Yo la recomendación que le puedo hacer tanto a agentes como a soldados es que no se atengan. El pandillero por naturaleza es cobarde, ataca traición, ataca cuando menos se lo esperan y que no se expongan, que mejor se cuiden, que traten de mantener siempre pues la guardia en alto para que estos casos tan trágicos no puedan seguir pasando. Entonces, sí hay una alternativa. Vamos a esperar cuál es la decisión que en los próximos días tome el presidente con respecto a que los soldados se les pueda proporcionar de parte de todos los salvadoreños, porque en este caso somos todos los que vamos a pagar esto, se les pueda proporcionar una arma corta para que puedan salir con una arma cuando van de licencia. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa en la conversación que tenemos esta mañana con el diputado Guillermo Gallegos sobre temas de seguridad. Cuando regresemos vamos a continuar porque hay más interrogantes a las que vamos a conocer pues, su opinión y a las que buscamos darles pues, respuesta. Regresamos enseguida.
Estamos en el día lunes 24 de junio de 2019 y en el espacio de la entrevista de Hechos AM, hoy pues tenemos la visita del diputado Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Estamos abordando algunos temas que tienen que ver con seguridad. El día jueves a las 0 horas comenzaba el plan de desarrollo, el plan de cobertura territorial o el plan de control territorial de parte de funcionarios pues, del gobierno, ya sea el Gabinete de Seguridad, compuesto por el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio de la Defensa, incluso también la Dirección de Centros Penales, involucrados en esto que busca pues, recuperar territorios en donde se supone están operando pues, las pandillas. Y les decíamos, diputado, de una situación que ha estado ocurriendo, de la vulnerabilidad del personal del ejército cuando sale de licencia, una vulnerabilidad también que le hemos visto con elementos de la policía. Usted nos decía que ya hay un plan con el presidente de la República para dotar de armas a los soldados. Pero ¿cuándo podría tomar esto forma? Bueno, no es precisamente un plan, es un comentario que yo hago el día de ayer a través de Twitter y se lo hago a él. Él está muy receptivo a esto, realmente es una cosa que puede ser factible. Ya hemos hablado de cuánto costaría y yo creo que no podemos dejar que otra vida de un funcionario de seguridad pública o del ejército, por falta de un recurso que legalmente le corresponde para poderse defender ante el ataque de los pandilleros, dejar que otra vida se pierda. Esto puede ir tomando forma, es una idea que no es nueva por parte de mí, yo le he venido presentando en anteriores ocasiones, incluso hice una propuesta que todas las armas decomisadas en los diferentes tribunales de justicia del país pudieran pasar a la Fuerza Armada para podérselas dar a los miembros del ejército. Ahí está. Mucha gente me dice a mí, bueno, usted solo dice y menciona, pero todas las cosas que yo he dicho o sigo diciendo son propuestas que he materializado en la Asamblea. Lo que ha hecho falta en este país es voluntad y decisión de tomar acción contra los pandilleros por diferentes motivos. Pero hoy todo ha cambiado. A partir del presidente Bukele ha llegado, tú has visto que en estos 24 días directamente él se ha enfocado desde el primer día, desde el 2 de junio que tuvo su primer reunión con los ministros, su enfoque ha sido principalmente en materia de seguridad. Él ha logrado comprender y entender y conoce muy bien que el problema más grande de este país, que no es el único, pero el que más agobia al ciudadano común de este país, es la inseguridad generada por las pandillas y se está enfrentando. Entonces hoy hay voluntad por parte del gobierno. Hoy tal vez muchas de las propuestas, me dice la gente, ¿y cuándo la pena de muerte? La pena de muerte está ahí, pero no ha habido voluntad de diputados para apoyarla, por lo menos por hacer el intento de apoyarla, que es una cosa que tardaría, pero si desde el 2006, que yo vengo hablando de esto, se hubiera logrado, a lo mejor ya serviría de disuasivo para estos cobardes, porque el pandillero, como lo vuelvo a decir, es cobarde, Manuel. Tú te lo enfrentas solo a solo, un pandillero no se te va a oponer porque es una gente cobarde. Entonces, pero hoy ha cambiado, yo siento que ha cambiado, hay voluntad, hay decisión, se están tomando medidas que se hubiesen tomado hace mucho tiempo, con el presidente en primera fila, el señor ministro, el señor director de policía, que son personas que están concentradas y vale la pena apoyarlas. Yo también en un Twitter de este fin de semana en un evento he pedido que se ore por ellos, que le pidamos a Dios que les vaya bien, porque es inconcebible también que haya gente que esté deseando que le vaya mal al gobierno en materia de seguridad. Esta gente lo único que tiene es o afinidad o son miembros de pandillas. Por eso es que han dicho, tanto el presidente como el señor ministro, que se van a llegar a los que están financiando a los pandilleros. Es que esto no puede ser un hecho aislado de esta gente que está actuando y está trabajando. Hay gente detrás de ellos que los está financiando y que les está proporcionando pues recursos para operar y que de esto se están lucrando.
Es que, bueno, de hecho, uno de los ejes del plan de control territorial es el golpear el financiamiento que tienen las pandillas de algunas fuentes, pero hasta ahora se ha dicho que es la extorsión quizás una de las principales fuentes de financiamiento. ¿Tienen ustedes conocimiento de otras fuentes que podrían estar llegando o inyectando fondos a las estructuras criminales? Bueno, te ponía yo el ejemplo que me ha llegado, pues, que la gente le comenta a uno, de que incluso hay lugares de este país donde la gente paga renta, o mejor dicho, es extorsionada semanalmente por parquear su vehículo en el lugar que le corresponde. Esto de la extorsión es de cómo, pero hoy ya no lo están haciendo porque la presencia territorial está funcionando. Ya no lo están haciendo. Esta es una de las fuentes de cómo hay financiamiento. Tristemente, hay personas, funcionarios, gente que ha sido electa popularmente a nivel nacional, que también está involucrada en financiamiento hacia los pandilleros. Yo no voy a decir nombres, no voy a señalar personas ni qué funcionarios, pero tristemente ya tenemos casos de alcaldes, por ejemplo, que están presos, que están pagando condenas por financiar pandilleros. Y esto realmente no puede seguir así. Es una tristeza que se esté ocupando el dinero de los salvadoreños porque se recauda a través de manera de impuestos para estar pagándole a mareros, para estar dándole a los mareros fuentes de financiamiento. ¿Qué hacen con estas fuentes de financiamiento? Compran armas, compran propiedades, compran vehículos para seguir pues cometiendo delitos. Pero hasta hoy yo realmente creo que va a haber un esfuerzo de verdad, serio y comprometido con la población para que esto se pueda terminar. Hoy en día yo te puedo hacer una valoración, está funcionando bien, porque hay determinación, hay decisión de querer acabar con este problema. Por supuesto que un problema que tiene 20 años de estar en nuestro país, una plaga que tenemos de pandilleros de 20 años, no va a terminar en 24 días, pero ha comenzado con pie derecho, con la bendición de Dios. Hay que darle tiempo, hay que darle espacio tanto al señor ministro como al señor director de policía y al presidente para que esto se vaya desarrollando. Y lo menos que nosotros podemos hacer como diputados es apoyar y respaldar todas estas propuestas que vayan a llegar a la Asamblea Legislativa, principalmente en materia de financiamiento. Tú hacías una pregunta, por una mezquindad de arena no aprobamos un préstamo de $200 millones para la construcción de delegaciones policiales, para poder darle un laboratorio de investigación a la Policía Nacional Civil, para poderlos dotar de vehículos. Ese préstamo ahí está. Voy a averiguar con el presidente de la comisión, el diputado Guadalupe Vázquez, si lo pudiéramos retomar nuevamente. Y no se quiso hacer porque fue simplemente porque hubo un voto en contra, que era necesario poder ratificarlo con el apoyo de Arena, pero hoy se puede retomar. Y creo que hay que darle todo el apoyo y respaldo, pero principalmente la confianza a estas personas que están encargadas hoy de dirigir las riendas de la seguridad del país, y el apoyo principalmente para que todos, si ellos salen bien, todos vamos a estar bien. Y ese compromiso personalmente yo lo tengo y los diputados de Gana también. Ahora bien, diputado, una de las interrogantes que flota en torno al plan de control territorial es si eso no pone en peligro los derechos ciudadanos, los derechos del ciudadano que vive en municipios donde hay, digamos, acecho de pandillas, y que el control de las estructuras criminales va a llevar, digamos, a violaciones de derechos del resto de ciudadanos. Esa es una interrogante que se hace, por ejemplo, organismos de derechos humanos en El Salvador. Bueno, yo creo que es importante respetar los derechos humanos, respetar el debido proceso, pero a mí que no me digan que hay que respetar los derechos humanos o un debido proceso cuando se enfrenta a un pandillero. Yo incluso he propuesto, y ahí está también, poder implementar estados de sitios focalizados en los cuales la autoridad pueda tener todas las facultades para poder
ejercer el derecho de cuidar a los ciudadanos honrados de este país que no pertenecen a pandillas, pero en todo esfuerzo que se va a hacer seguramente podrá haber algún inconveniente, pero la dirección que ha dado el señor director de policía a los agentes de seguridad, y yo lo sé de primera mano, es que se cuide y se respete los derechos humanos del ciudadano que no pertenece a pandilla. Pero contra un marero en una legítima defensa, ante una agresión hay que aplicar pues todas las acciones correspondientes. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo prefiero un pandillero muerto que un agente de seguridad pública, un policía o un soldado. De cualquier manera se le puede ayudar, y no solo una vez yo he logrado y he apoyado la defensa de policías cuando se ven involucrados en esto, pero es triste, duele y parte el corazón estar enterrando un policía, una gente que esté entregada a esto, y que un pandillero se salga con la suya. Entonces podrán darse casos, pero los agentes y los soldados saben que no pueden atentar contra esto, se va a cuidar, y por supuesto nosotros tampoco podemos transgredir el Estado de Derecho, debe de respetarse. A mí muchas veces me han criticado y me han señalado que yo promuevo, genero violencia, sí, pero es verdad, la genero y la promuevo contra los pandilleros, porque lo que ellos hacen son actos de terrorismo. El ametrallar, por ejemplo, una delegación policial, el darle fuego a un bus con personas adentro, el pasar ametrallando los juzgados, la Dirección General de Tránsito de la Policía, el Parlacen, tantos hechos que ellos han hecho, y que la misma Sala de lo Constitucional anterior, que creo que es de lo destacable que ellos hicieron, los declararon terroristas, y a un terrorista pues se le enfrenta como tal, como terrorista, aquí y en cualquier parte del mundo, con el rigor y el peso de toda la ley. Definitivamente, bueno, este es un tema en el que hay mucho que decir, pero ¿cuál es el mensaje que desde su punto de vista se está mandando a las pandillas? Porque hay situaciones en las que vamos a poner, por ejemplo, que han ocurrido en este 2019. El año comenzó con una serie de ataques a elementos de la Policía Nacional Civil que terminaron en asesinatos, en el homicidio de elementos de la policía. Luego se dijo que era buscando influenciar al nuevo gobierno. El presidente Bukele ha dicho que en ningún momento pues, ha contemplado establecer algún tipo de negociación o algún tipo de acercamiento con las pandillas. Luego pues comienza el jueves a las 0 horas este plan de control territorial. ¿Qué mensaje se está enviando a las estructuras criminales, que ya no son estructuras simples, sino son estructuras organizadas? Bueno, y tú dices una cosa importante, ya no son simplemente pandilleros aislados, son estructuras criminales que cometen todo tipo de fechorías en nuestro país. Y el mensaje es contundente y determinante. Cero tolerancia contra los pandilleros, contra los terroristas mareros. Se les va a enfrentar con todo el rigor de la ley, se les va a repeler, se va a aplicar un eje de toda política de seguridad, que en este caso es la represión. Por supuesto que los otros componentes como prevención, rehabilitación, se van a implementar también, y se les va a enfrentar como se debe, como debió haberse hecho mucho antes. Y yo por eso vuelvo a decir, aquí debemos de sumarnos todos los que estamos de este lado bueno de la ley, en contra de los pandilleros. Siempre sale gente disparada o velando, aparentemente queriendo gestionar por los derechos humanos, mal llamados derechos humanos, pero cuando muere gente honesta, cuando gente muere a manos de pandilleros, esta gente no se pronuncia, nunca, jamás. Pero ven la muerte de un pandillero y salen ahí hablando tantas cosas. Eso a mí me molesta y me indigna realmente, pero el mensaje es contundente y determinante. Cero tolerancia. Esto que ha venido pasando en el país no va a continuar. Y se ha iniciado pues un proceso que va a tardar su tiempo, pero que ha comenzado con pie derecho para enfrentarlos como se debe, con todo el rigor de la ley, respetando procedimientos.
aplicando represión cuando debe hacerse, ejerciendo legítima defensa por parte de soldados y policías cuando hay que hacerla, que no les tiemble absolutamente la mano si tienen que defenderse a ellos o su familia. El Estado les va a garantizar un debido proceso y seguramente van a terminar siendo liberados, pero no puede seguir sucediendo lo que se ha venido cometiendo lo que ha venido sucediendo en el país. Tú lo decías, querer presionar a causa de la muerte de tantas personas o de policías, porque lo que hicieron fue eso, querer presionar al presidente Bukele con tanto policía muerto, quererlo condicionar, y hoy se equivocaron. Yo creo que les salió mal la cuenta y hoy pues hay una determinación diferente. Diputado, antes de terminar me gustaría también preguntarle sobre algo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Estaba leyendo yo algunos titulares de medios escritos que publicaban en los últimos días que en la Asamblea posiblemente pues, se dé una modificación del protocolo de entendimiento y que usted busque nuevamente la presidencia de ese órgano de Estado. ¿Es esto? ¿Hay efectivamente, digamos, apoyos hacia su persona para que usted vuelva a la presidencia de la Asamblea? Bueno, lo cierto es que Norman Quijano es el presidente y que a Mario Ponce le corresponde a partir del 1 de noviembre. Eso es lo cierto, pero yo no puedo negar que ha habido ofrecimientos de apoyos de diputados de Arena, de otros diputados de otros partidos políticos, como para que yo pueda nuevamente asumir la presidencia de la Asamblea. De las cosas más importantes que ha habido en la vida política de mi persona fue haber dirigido la Asamblea Legislativa. Si Dios lo permite, Manuel, y si hay la voluntad, porque esto ya se dio anteriormente, a pesar de que ha habido un protocolo de entendimiento, pero cambian las correlaciones de fuerzas dentro de la Asamblea. Si Dios lo permite y hay voluntad, pues yo con el mayor de los gustos asumiría la presidencia de la Asamblea. Pero hoy por hoy no te puedo decir que esto va o no. Es una situación que a mí me han llamado diputados de Arena, diputados del Frente, diputados de otros partidos políticos ofreciéndome su apoyo para que yo pueda asumir la presidencia de la Asamblea. Pero ¿cómo están las aguas en la Asamblea, considerando, digamos, el desgaste que está viviendo Arena con su proceso interno y las diferencias que tiene incluso en su misma fracción, la situación que está viviendo el FMLN también con su proceso interno, que ha sido, digamos, otra situación que lo ha desgastado políticamente hablando? Bueno, son desgastes que han sido muy graves para ellos debido a quizás a las malas dirigencias que han tenido. La derrota electoral que han recibido el 3 de febrero también les generó un nivel de desgaste y creo que pues dentro de la Asamblea Legislativa esto pues no deja de tener también algún tipo de repercusión. En Arena para todos es conocido que hay diferentes grupos de diputados principalmente o de movimientos al interior de Arena. El Frente pues tiene una condición que ellos son muy unificados en sus posturas. Yo celebro y de verdad me alegra mucho que Óscar Ortiz haya ganado la elección interna. Creo que con él pues se podrá trabajar y tomar algunas decisiones importantes de cara y en favor de los salvadoreños. Muy bien, diputado, le queremos agradecer que nos haya dedicado parte de su tiempo esta mañana de lunes. Estamos comenzando la semana, obviamente está en desarrollo este plan de seguridad y también temas legislativos que seguramente estarán en el debate esta semana. La petición que se va a presentar por parte del Ministerio de Hacienda de un refuerzo de 15 millones para fortalecer a la policía y a la Fuerza Armada en temas de seguridad. Está por llegar pues la petición del Ejecutivo, vamos a ver qué es lo que ocurre. Así que bueno, esperamos conversar con usted también para ver cómo va evolucionando esta situación en la Asamblea. Bueno, muchas gracias, Manuel. Y yo lo que pido es confianza para el presidente, para el señor ministro, para el señor director de centros penales, para el director de policía, y que les demos todo el apoyo. Y va iniciando, apenas son 24 días, y en 24 días no se puede desmantelar o no se puede acabar con los pandilleros, y pues orar y pedir pues para que a ellos les vaya muy bien. Gracias, diputado Gallegos. Bien, vamos nosotros a una pausa comercial. Cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Recuerde que estamos apenas comenzando la semana. Hay información sobre el tráfico, hay otros temas que nos tienen pendientes en este día, así que vamos a continuar desarrollándolos cuando regresemos de los comerciales.